Hola Iglesia, estamos muy felices de tenerlos el día de hoy con nosotros. Les damos la bienvenida a nuestro servicio online. Sabemos que en este tiempo estamos alejados físicamente y no tenemos la oportunidad de congregarnos, pero esto no debe preocuparnos porque nuestra unidad va más allá. Efesios 4 nos dice: sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Podemos ver que nuestra unidad es espiritual y nuestra esperanza está en Dios. A continuación tendremos un tiempo de alabanza y oración y luego tendremos una prédica con el pastor Carlos Barreto en el que nos hablará sobre el valor de la resurrección de Jesús. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y de estar juntos online, Señor. Te pedimos que nos llenes a cada uno de nosotros, a cada uno de los que está viendo, Padre, para que tú nos hables por medio de la enseñanza, Señor, y que podamos tener un tiempo de exaltar tu glorioso nombre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.
hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Levantamos un clamor, tu sanidad, tu redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, tu sanidad, tu redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brote el río, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey, Señor, el Rey de nuestras vidas. Por eso te decimos hosana a ti, Señor, Rey de salvación. Tú eres nuestra salvación. Ante tus manos mismos clamamos. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey.
La Biblia, en la carta a los Colosenses, el capítulo número 2 y el verso 12 hasta el verso 15, dice de la siguiente manera: sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, y hoy quiero bendecir a cada uno de los que escucha este mensaje. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón se abra para entender lo que tienes para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo. Danos la gracia de poder entender la verdad tuya y atesorar en nuestro corazón estos grandes principios que van a hacer de nuestra vida algo mejor. Hoy bendigo, Señor del cielo, a todo el que se tome el tiempo de escuchar este mensaje y verlo. Hoy te ruego que bendiga sus vidas y que nos hables al corazón. Amén. He titulado esta enseñanza El valor de la resurrección de Jesús. El día de hoy se conmemora en el mundo la resurrección de Jesús. Es el conocido y llamado Domingo de Resurrección. Y aunque es una celebración, el mundo no entiende a cabalidad cuál es el valor de la resurrección de Jesús. Quiero hoy, a la luz de este pasaje, que aprendamos cuánto vale la resurrección de Jesús. En primer lugar, Jesús resucitó para darnos vida. El versículo dice: en el cual fuisteis también resucitados con él. Jesús, al tercer día de haber sido muerto, resucitó. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y los discípulos fueron al sepulcro, ese primer día de la semana se encontraron con una sorprendente noticia. Jesús ya no estaba en la tumba. Él había resucitado. Los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Las mujeres y los discípulos no lo entendían. Algunos de ellos ni lo creían. Pero Jesús había resucitado. Desde ese día y durante algunos días, Jesús se apareció a sus discípulos y los convocó para una labor poderosa. La resurrección de Jesús tenía un propósito en la vida de todo aquel que creyera. ¿Cuál es ese propósito? Jesús resucitó para darnos vida espiritual. La vida de estos hombres y de estas mujeres iba a cambiar radicalmente. Ellos recibirían el regalo maravilloso del Espíritu Santo en su ser y ahora no serían los mismos. Antes estaban acobardados, llenos de miedo y hasta se habían escandalizado y negado al Señor. Ahora ellos entenderían que la resurrección de Jesús traería para ellos vida espiritual. Entenderían lo que a Dios no le agrada. Entenderían lo que a Dios le agrada. Ellos entenderían por qué habían sido llamados. Ese era definitivamente un nuevo tiempo. Ahora están espiritualmente vivos. Hoy usted y yo, gracias a que Jesús resucitó, estamos vivos espiritualmente. Ahora podemos entender el propósito y la voluntad de Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nuestros pecados han sido perdonados y tenemos una relación con Dios. Somos sensibles a la voluntad y a los planes de Dios. Ese es nuestro regalo. Estamos vivos espiritualmente. Pero también Jesús resucitó para darnos vida eterna. Ahora no solo tenemos una relación con Dios, sino que ahora sabemos cuál es nuestro destino. Vamos a encontrarnos con nuestro amado Señor. Vamos camino a la eternidad.
somos salvos por su gracia infinita. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos una morada eterna, hecha no de manos de hombres, sino hecha por nuestro Padre Celestial. Ya no hay condenación en nosotros. Hemos sido salvados por su gracia. Cuando acabe nuestra vida aquí en la tierra, vamos a encontrarnos con Él. O cuando Él venga por nosotros, vamos en dirección de su encuentro. En segundo lugar, Jesús resucitó para que el pecado no nos domine. La Biblia dice en el verso 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero al resucitar Jesús nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué pasaba antes de la resurrección de Jesús? Que el pecado dominaba la vida del hombre. En la carta a los Efesios, Pablo explica lo que pasaba en la vida del ser humano antes de la resurrección de Jesús. Antes de creer en Jesús, estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Satanás nos dominaba a su acomodo y nos deleitábamos en los deseos de la carne y del pensamiento. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es la condición del ser humano que no cree en Jesús, que no ha entendido que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para librarnos de todo eso. Esa es la condición de aquel que tiene una religión, pero no tiene a Jesús en su corazón. Aún el pecado le domina. Pero con su resurrección Jesús derrotó al pecado en nosotros. Toda esa muerte espiritual se acabó en nosotros. El Señor Jesús nos perdonó nuestros pecados cuando nosotros decidimos creer en Él. Cada vez que fallamos a Dios y pecamos, al arrepentirnos, ese veneno mortal del pecado es detenido en nuestra vida y somos perdonados. No es que no pequemos, sino que cuando pecamos tenemos un abogado para con el Padre llamado Jesucristo el justo. Él resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Por eso podemos pedir perdón y ser perdonados. Ahora, con su resurrección, Jesús anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Dice el versículo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que antes era imposible para el ser humano, ahora es posible gracias a la resurrección de Jesús. Cumplir sus mandamientos, deleitarnos en Él para poder ser justificados ante Dios. Esto antes era imposible para los seres humanos. Eso mismo que usaba Satanás también para acusarnos y podernos llevar a la condenación eterna. Todo eso quedó anulado. Fuimos perdonados por haber creído en Cristo Jesús. Todo lo que usted confesó como pecado y de lo que usted se arrepintió fue perdonado. En la cruz fue clavado su pecado. Y todos esos decretos que había en su contra ya no tienen poder sobre su vida, porque Cristo venció en la cruz. Él murió y con Él fue clavado el pecado de toda la humanidad. Pero Él resucitó y con su resurrección consiguió la absolución del pecado para todo aquel que en Él crea. No hay mejor noticia para el ser humano el hecho de que ahora puede ser perdonado. Gracias al sacrificio y la resurrección de Jesucristo, la ley que antes era imposible para el ser humano cumplir, ahora ya no nos detiene para acercarnos a Dios. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar nosotros. Él pagó nuestra deuda. Cristo resucitó y ahora podremos vivir libres. En tercer lugar de este valor de la resurrección a Jesús está
que Jesús resucitó para vencer al diablo. El verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo se levantó para herir a Jesús, quiso cegar la voz de Dios. Pero Jesús resucitó y le quitó al diablo el poder que antes tenía, el lugar que antes tenía. La Biblia dice que Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La resurrección de Jesús es el golpe victorioso de Cristo sobre Satanás. Satanás perdió la guerra. Jesús dijo que el príncipe de este mundo había sido juzgado. Su sentencia es la condenación eterna. Con la muerte de Jesús, la deuda había sido cancelada. Satanás era despojado de toda su autoridad, y con la resurrección de Jesús, la victoria de Cristo sobre los poderes malignos ha sido exhibida públicamente. Satanás ha sido derrotado y Jesús ha vencido. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos bajo el dominio del pecado, ahora hemos sido perdonados. Antes seguíamos la corriente de este mundo y de Satanás, ahora ya no. La resurrección de Jesús venció al enemigo. Jesús los exhibió públicamente como derrotados, como despojados. Su victoria en la cruz nos ha dado a nosotros victoria sobre el enemigo. Su resurrección ha hecho que nosotros nos sentemos con Él en los lugares celestiales. Jesús resucitó para tomar autoridad. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y el verso 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con su resurrección Jesús tomó la autoridad. Jesús recibió dominio sobre todo principado y potestad. Tomó un nombre que es sobre todo nombre. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Ante su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que el poder que tenía Satanás sobre nosotros ya no lo tiene. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Con su resurrección Jesús nos dio autoridad. Usted ha recibido la autoridad de Dios. Él dijo que nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Con su resurrección Jesús nos dio la autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios. Con su resurrección tenemos autoridad para poder ejercer nuestros ministerios. Con su resurrección tenemos autoridad para poder ejercitar nuestros dones. La Biblia dice que subiendo a lo alto, esto es resucitando, tomando su lugar, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús resucitó para vencer la muerte. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, desde el verso 20 hasta el verso 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesucristo con su resurrección ha vencido la muerte. Ahora es el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Con su resurrección nosotros, los que creemos en Él, también seremos resucitados si morimos antes de su venida. Y seremos transformados si Él viene por nosotros mientras estemos vivos. Él es la resurrección y la vida. El que ha creído en Él, aunque esté muerto,
vivirá, y todo aquel que esté vivo y crea en Él no morirá eternamente. En Jesús resucitado hay una promesa grande para todos nosotros. La muerte, que es el postrer enemigo a vencer, será derrotada y todos nosotros viviremos junto a Él eternamente. Grandes beneficios hemos obtenido con la resurrección de Jesús. Lo que debemos celebrar hoy es poderoso. Jesús resucitó para darnos vida, vida espiritual y vida eterna. Jesús resucitó para vencer el pecado. Jesús resucitó para vencer al diablo. Jesús resucitó para tomar toda autoridad y Jesús resucitó para vencer la muerte. Es tiempo de darle valor a la resurrección de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y entregar nuestra vida a Él si no lo hemos hecho. Quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy, día de resurrección, quiero entregarte mi vida. Hoy entiendo el valor de que tú hayas resucitado. Hoy entiendo que mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y que hoy puedo ser libre entregando mi vida a ti. Por eso me arrepiento de corazón de todos mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Hoy te ruego que entres en mi corazón. Hoy te ruego que bendigas mi vida con tu salvación. Hoy, Señor, te recibo en mi vida como el Salvador y Señor de mi vida. Te entrego todo lo que soy y te pido, sálvame. Señor Jesús, hoy bendigo a cada uno de los que escuchan este mensaje. Señor, que hoy entiendan el valor de tu resurrección. Y te pido, Señor, que a cada uno de los que está hoy en su casa viéndome, o en cualquier lugar donde puedan estar viendo esta enseñanza y escuchando estas palabras, que hables a sus corazones y que ellos puedan entender el valor de tu resurrección, Señor Jesús. Tú moriste en la cruz para darnos vida eterna, pero resucitaste para que podamos disfrutar de esa vida eterna, para vencer al pecado, para vencer la muerte, para recibir autoridad de parte de Dios, para vivir espiritualmente. Señor Jesús, hoy te pido que tus hijos sean bendecidos en cada circunstancia de su vida. Que hoy, Señor, haya valor en la resurrección tuya. En el nombre de Jesús. Amén. valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección.
Hola Iglesia, no olvidemos continuar adorando y obedeciendo la palabra de Dios con nuestras ofrendas. Así como lo dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que te invitamos a dar con alegría, consignando lo que propongas en tu corazón a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Estas fueron creadas específicamente para este fin, en este tiempo de aislamiento. Bendiciones.